Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les hablaremos de la Revolución Francesa, como marco del proceso jurídico de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de las leyes napoleónicas y cómo a grandes rasgos han influido en el derecho internacional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y en algunos ordenamientos jurídicos de nuestra Constitución. Y para ello tenemos como expertos a Emanuel González, André García y Axel Guzmán. Cada uno tocarán aspectos claves de la temática para que entendamos este tópico de manera general y tengamos un poco más claro este importante acontecimiento. Bien, para comenzar, Emanuel González nos hablará brevemente sobre lo que fue la Revolución Francesa. Adelante, Emanuel. Gracias, Sheila. Así es, pero para empezar me gustaría compartirles algunos datos curiosos sobre la Revolución Francesa. La guillotina como símbolo de igualdad. ¿Sabías que la guillotina fue diseñada para ser un método de ejecución igualitario? Antes de la Revolución, los nobles eran decapitados con espadas, mientras que los plebeyos sufrían métodos más crueles. La guillotina garantizaba un trato justo para todos, sin importar su clase social. El origen de la palabra derecha e izquierda en política. ¿Te has preguntado por qué se usan esos términos? Derecha e izquierda, en política. Estos nacieron durante la Revolución Francesa. En la Asamblea Nacional, los revolucionarios radicales se sentaban a la izquierda, mientras que los conservadores estaban a la derecha del presidente de la Asamblea. La Revolución Francesa tuvo un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que ocurrieron en Francia en la década de 1789 a 1799, el cual fue un evento histórico que transformó la monarquía absoluta a una república democrática y que sentó las bases para la modernidad, teniendo como máximos logros a nivel internacional la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como las leyes napoleónicas que influyeron en parte del derecho internacional en materia de los derechos humanos y de manera un poco más particular en las legislaciones republicanas modernas. Muchas gracias, Emanuel. Entendemos que la revolución fue todo una odisea, en la que el pueblo francés, cansado de que todo su dinero fuera para los reyes, los nobles y las iglesias deciden tomar las armas, pues la anterior fue causa del enojo. Además es importante destacar que el reinado de Luis XVI quería imponerles un 10% más del impuesto, y cómo esta situación da por comienzo a todo un proceso de cambios políticos. Bien, a continuación nos centraremos en la semblanza de este acontecimiento para comprender el panorama. Para ello, Axel nos ilustrará al respecto. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, Sheila. Sí, en efecto, el contexto del tema en cuestión nos remite a los aspectos más destacados y representativos que tuvo la Revolución Francesa, y cómo nos ofrece una visión panorámica en donde debemos considerar las causas, siendo las más importantes la desigualdad social y económica. Una deuda pública que se tenía con otros países junto con la crisis financiera, y teniendo en cuenta que la revolución influenció a otros acontecimientos, como lo fueron las ideas liberales del siglo XVIII, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y los procesos de independencia que sucedieron en Hispanoamérica, y cómo esto repercute en el establecimiento de democracias modernas que se traducen en nuevas formas de gobierno que propician cambios paulatinos en estructuras social, política y económica del mundo contemporáneo. Muchas gracias, Axel. Claro que esto que nos pones en contexto cambió de manera muy significativa las situaciones de esa época y cómo a su vez le da un giro a la marcha de la historia rumbo a este presente, donde ya contamos con sistemas republicanos representativos y democráticos. A continuación, Emmanuel nos pondrá en contexto de uno de los documentos más importantes de la historia de Francia y ahora del mundo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Adelante, Emmanuel, por favor. Te lo agradezco, Sheila.
En efecto, esta revolución tiene como resultado la abolición de la monarquía absoluta y el feudalismo francés, y da por resultado una nueva forma de gobierno, la república. Durante el proceso de la revolución se aprobó un documento que tiene una historia fascinante y compleja. Todo comenzó en el año de 1789, en las discusiones de la Asamblea Nacional en el edificio conocido como el Juego de Pelota. Y en este momento histórico, dicha asamblea se reúne para redactar el documento que cambiará el curso de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dentro de esta reunión se encontraba el representante de la Asamblea Nacional, Lafayette, el cual se levantó y comenzó a leer el documento en cuestión. La Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo su protección, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano, declaró Lafayette. Algunos de los derechos más importantes que serán base para las democracias contemporáneas. A continuación, Andric García hablará de algunos artículos. Artículo número 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en utilidad común. Artículo número 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que nos perjudique a otro. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Artículo número 5. La ley solo puede prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena. Artículo número 9. El hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado culpable. Si se considera indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo número 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, mientras que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. De los 17 artículos que este documento posee, los he mencionado solo los que, en mi juicio, considero más relevantes, pues son la base de los derechos y obligaciones de los ciudadanos actuales. Tenemos como ejemplo el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual, por ejemplo, tiene una relación con el artículo número 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, no podrán ser discriminados por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y estos principios fueron retomados o incluidos en las constituciones modernas del mundo que tanto han beneficiado a los ciudadanos. Bien, gracias Andric. Debemos entender la importancia de estos principios legales y de derechos que tuvieron repercusión en el orden jurídico y de los derechos humanos internacionales. Para profundizar en el tema, quiero compartirles dos datos curiosos que no son tan conocidos sobre lo que mencionaba Andric respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El impacto mundial de la Declaración. ¿Sabías que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue tan influyente que inspiró la Carta de Derechos de las Naciones Unidas y constituciones en todo el mundo, incluidas la mexicana y la estadounidense? Un borrador con influencia estadounidense. Curiosamente, el Marqués de Lafayette, quien ayudó a redactar la declaración, trabajó junto con Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa y la Revolución Americana compartieron ideas e ideales. Bien, pero de acuerdo con nuestros ponentes, tenemos otra serie de leyes que fueron en parte el resultado de la Revolución Francesa. Se trata de las leyes napoleónicas, y para ello, Axel nos mencionará las más destacadas, pues en ellas se retoman algunas reivindicaciones de las ideas liberales de la Ilustración o siglo de las luces, desde luego de la Revolución Francesa. Estas leyes y otras podemos considerarlas como base de lo que más tarde sería la nueva forma del gobierno francés, la República Democrática.
Adelante, Axel, por favor, háblanos de ellas. Sí, muchas gracias, Sheila. Antes de profundizar en el tema, me gustaría compartirles un dato curioso sobre Napoleón y sus leyes, como por ejemplo, el Código Napoleónico como legado eterno. ¿Sabías que el Código Napoleónico de 1804 es tan avanzado que todavía sirve de base para los sistemas legales de más de 70 países, incluyendo México? También Napoleón y su obsesión con el orden. Napoleón era tan obsesivo con los detalles legales que revisó personalmente partes de su Código Civil. Su frase famosa fue: "Mi verdadera gloria no está en mis 40 batallas ganadas, sino en mi Código Civil". Para tener más claro esto, nos trasladamos al año 1804, en Francia, en un salón del Palacio de las Tullerías en París. Dentro se encontraba el general Napoleón, que estaba rodeado de sus asesores y ministros, ya que él mismo presentó las leyes napoleónicas. Así que se levantó y declaró lo siguiente: "Tenemos la necesidad de unificar y modernizar el sistema de jurídico francés. Es por eso que presento esta serie de leyes, que no son más que un conjunto de códigos que regulan la vida civil, comercial y penal de nuestro país", declaró. Bien, Axel. Ahora Andrick García hablará de las leyes. De estas leyes solo mencionaré algunas. La número 1 es el Código Civil de 1804, el cual regulaba los derechos y obligaciones de los ciudadanos, incluyendo la propiedad, el matrimonio y la herencia de estos mismos. La número 2 es el Código de Procedimiento Civil de 1809, el cual establece las normas para la resolución de conflictos civiles en general. La ley número 3 es el Código del Comercio 1807, que regula las transiciones comerciales y la actividad económica. La número 4 es el Código Penal de 1810, que establece las penas y sanciones para los delitos y crímenes de los ciudadanos. Y por último, la número 5 es la Ley del Código de Procedimiento Penal de 1811, que regula las normas para la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Estas leyes serán la base de nuestro sistema jurídico y garantizarán la justicia, la igualdad y la seguridad para todos los ciudadanos franceses. Permíteme hacer notar, Sheila, que aquí debemos resaltar la influencia de estas leyes en muchas constituciones de los países del mundo actual. En particular, el Código Napoleónico, nos parece, ha influido sustancialmente en la redacción de varios artículos de nuestra Constitución mexicana, como el artículo 14, que establece la protección a la propiedad privada y la garantía de la seguridad jurídica. También notamos mucha semejanza entre el Código Napoleónico y la legislación civil mexicana, como el Código Civil Federal, que regula las relaciones civiles y comerciales en México. Por otro lado, el Código Comercial Napoleónico establecía líneas de libre comercio entre Francia y los estados germanos de esta época, más o menos semejante al Tratado de Libre Comercio, que nuestro país firmó con Canadá y Estados Unidos y que ahora se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Muchas gracias, Andrick, por documentarnos de manera tan clara y breve sobre los ideales del siglo de las luces y la Revolución Francesa. Quedaron plasmados en la serie de leyes que Napoleón promulgó y cómo de alguna manera resultarían ser la base de los sistemas jurídicos modernos. Qué interesante, ¿verdad? Este enlace
esta conexión que ustedes hacen entre los resultados jurídicos de un acontecimiento histórico, como lo fue la Revolución Francesa, y los sistemas jurídicos modernos que tienen las llamadas democracias del siglo XXI. Bien, a continuación, Emanuel nos ampliará de manera general esta línea que traen sobre cómo ha sido la influencia del proceso jurídico de la Revolución Francesa en el mundo actual. Por favor, Emanuel, explícanos. Gracias, Sheila. Así es. Para ello imaginemos que nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos a la década de 1789 a 1799 en Francia. En el Palacio de las Tullerías, París, donde se encontraban un grupo de personas entre burgueses y algunas personalidades del momento que se reunían para discutir algunos grandes problemas de la Francia posterior al reinado de Luis del siglo XVI y las nuevas leyes que promulgarían para hacer de su país una república. Estos hechos a nosotros nos servían como punto de referencia para continuar explicando la influencia del proceso jurídico de la Revolución Francesa en el mundo actual y concluir nuestra postura. Fue un punto de inflexión en la historia del derecho, de la justicia y de los derechos humanos. El proceso jurídico que se desarrolló durante este periodo tuvo un impacto significativo, relevante en el mundo actual. Así llegamos a las siguientes conclusiones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció los principios fundamentales de igualdad, libertad y justicia. Estos principios, por tener una importancia fundamental en materia de justicia, han sido adoptados por muchas legislaciones y constituciones de los países modernos. Fueron de tal relevancia que también establecieron las bases de lo que hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Organización de Naciones Unidas, ONU, hizo público en 1848 y que todo el mundo dice que respeta. El Código Napoleónico de 1804, que se basó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció un sistema jurídico moderno, prudente y racional. Este código ha sido adoptado o ha influido en la legislación de muchos países, incluyendo los actuales Alemania, Italia y España. La Revolución Francesa también estableció el principio de la separación de poderes, que ha sido adoptada por muchas democracias en todo el mundo. Este principio garantiza que el poder esté dividido entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, lo que previene la concentración de poder y protege los derechos individuales. La influencia del proceso jurídico de la Revolución Francesa también se puede ver en la creación de la Corte Europea de los Derechos Humanos, establecida en 1959. Esta Corte se basa en la Convención Europea de Derechos Humanos, que a su vez se basa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Quisimos hablar de este tema porque nos cuenta que el proceso jurídico de la Revolución Francesa ha tenido un impacto duradero en el mundo actual. Los principios de igualdad, libertad y justicia establecidos en el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son de una actualidad impresionante. No han caducado, aún tienen vigencia y han sido adoptados por muchas constituciones y declaraciones de derechos humanos de decenas de países en todo el mundo.
Gracias, Emanuel. Recapitulando un poco, entonces, ustedes están diciendo que el proceso jurídico y las constituciones nacionales actuales de muchos países, incluyendo a México, están basados tanto en el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, como en las leyes napoleónicas, pues el enfoque que tienen establece principios de libertad, igualdad, justicia y el bienestar general para los ciudadanos. Lo ha adaptado a nuestro país en la actualidad. Así es, Sheila. Eso es lo que estamos diciendo. Para cerrar este podcast, amigos, mis compañeros y yo realizaremos una conclusión general basándonos en todo lo que hasta este momento se ha dicho aquí sobre este importantísimo tema, su trascendencia, el impacto que tuvo y cómo cambió el curso de la historia. Durante siglos fue una monarquía absoluta y cómo al estallar la Revolución Francesa, el pueblo, los ciudadanos, decidieron darse otra forma de gobierno y cómo se convierten en una república democrática y sobre todo cómo ponen la pauta para que otros países sigan su ejemplo. Así es como llegamos al final de este podcast. Hemos explorado la Revolución Francesa y su impacto en el derecho y la justicia moderna, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano hasta las leyes napoleónicas. Hemos visto cómo estos principios y leyes han influido en la forma en que entendemos la justicia, la igualdad y la libertad en la actualidad. También es importante destacar que a lo largo de la historia del mundo, hay naciones que han atravesado y padecido dictaduras como la de Hitler en Alemania nazi en Europa, o el pinochetismo en Chile en 1973, solo por poner dos ejemplos. Dictaduras cargadas de violencia, racismo, persecución y xenofobia. Esto no debe de seguir sucediendo, afortunadamente no han sido todos. En la actualidad hay gobiernos y sociedades convencidos de que la justicia y la democracia sean auténticas, válidas y respetadas por todos y todas. Aún tenemos la esperanza de que estos derechos puedan ser reivindicados con valentía y decisión firme. No podemos permitir que lleguen gobiernos extremistas, llámense de derecha, izquierda, o del centro o de alguna locura, como los regímenes totalitarios de los años 30, que amenacen estos derechos humanos universales. Persisten los problemas de injusticia y atrocidades contra mujeres, niños, ancianos, indígenas y grupos raciales vulnerables en el mundo. En mi opinión, la respuesta es sí. Desafortunadamente y precisamente, por eso es necesario hablar de estos temas. Porque no son solo Irán, Corea del Norte o Venezuela donde los derechos de mujeres, niños y todo ser vulnerable está en riesgo, sino también en Estados Unidos, donde gobiernos xenófobos como el de Donald Trump ponen en entredicho la supuesta democracia y sistema de justicia que dicen defender. El tema de los derechos es fundamental. Los derechos humanos están en riesgo, hoy más que nunca. Si me preguntan en México en la actualidad se podría decir que se encuentra en una democracia la cual protege nuestros derechos, pero al igual que en el mundo están en riesgo debido principalmente a los corruptos de algunos funcionarios políticos y hasta a veces de la ciudadanía que también tiende a ser corrupta. México es una democracia representativa, sin embargo, como ya lo he dicho, se ve opacada por la corrupción, la negligencia del gobierno, el crimen organizado y, si no fuera suficiente, por la injerencia de Estados Unidos en asuntos que solo le competen a nuestro país. Queremos agradecer a nuestros expertos, Emanuel González, Axel Guzmán y Andri García, por compartir con nosotros sus conocimientos y su perspectiva sobre estos importantes temas.
Pero antes de concluir, nos gustaría compartirles una breve reflexión personal sobre el tema tratado anteriormente. Personalmente, reflexionar sobre la Revolución Francesa y su legado me hace pensar que la importancia de defender los derechos humanos todos los días. Aunque vivimos en una época diferente, los valores de igualdad, libertad y justicia siguen siendo retos constantes. Creo que debemos inspirarnos en estos movimientos históricos para construir un mundo más justo y solidario. A continuación, Emmanuel nos compartirá su reflexión. Lo que más me impacta este tema es cómo un evento ocurrido hace más de 2 siglos sigue influyendo en nuestras vidas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano marcó un antes y un después en la historia, y nos recuerda que los derechos no son un regalo, sino una conquista que debemos proteger continuamente. Para mí, como estudiante de Derecho, es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos de trabajar por una sociedad más justa. Para concluir, Andric nos dirá su reflexión. Al estudiar las leyes napoleónicas y su impacto en el derecho moderno, me doy cuenta que las bases de nuestra legislación actual no son casualidad, sino el resultado de siglos de lucha y evolución. Esto me hace valorar más el sistema legal en el que vivimos, pero también me motiva a cuestionar y mejorar las áreas donde aún hay injusticia y desigualdad. Creo que como futuros juristas tenemos el deber de seguir transformando el derecho para adaptarlo a las necesidades de nuestra sociedad. Y a ti, amigo oyente, te invitamos a reflexionar sobre la importancia de la Revolución Francesa y su legado jurídico en la actualidad. ¿Qué podemos aprender de la Revolución Francesa y de su impacto en el derecho y la justicia en los tiempos modernos? ¿Cómo podemos aplicar estos principios para abordar los desafíos actuales en materia de justicia, igualdad, derechos y libertad?